Buenos días, ¿cómo están? Es un gusto acompañarles desde nuestro espacio de las Warmis. Ya empezamos nuestro programa, una nueva semana, espero que hayan tenido un buen feriado. Bueno, yo estuve por Cuenca también un ratito ahí paseando. Saludos a mi mami, hoy está de cumpleaños mi mami, espero que me esté escuchando, 6 de abril, me decían que nació en un domingo... no me acuerdo si de resurrección o de Ramos, pero bueno, en todo caso un feliz cumpleaños, espero que me esté escuchando, como vuelvo y repito. Son las 9:05, la pregunta es, ¿está de acuerdo que Novoa incluye una pregunta de referéndum en las elecciones de noviembre de 2026? Si no, no me interesa, respóndanos por favor a través de las redes sociales. Y bueno, estamos en 6 de abril, contarles que la Prefectura de Pichincha informa que el operativo Pichincha Segura culminó con un balance positivo en las vías Aloa, Unión del Toachi, Mitad del Mundo, Río Blanco, Calacalí, debido a que no se reportaron incidentes de gravedad. Esto es importantísimo, hay que cuidar la vida y la forma es prevenir a través de distintas estrategias y también desde lo personal, cada uno de ustedes pues que hizo lo posible pues para llegar con bien a sus destinos, tanto por supuesto al dirigirse a los días de feriado como al regresar y a sus actividades. Pero pues lastimosamente tenemos otros sitios donde sí ocurrieron siniestros graves, 2 personas fallecieron y 18 resultaron heridas tras un siniestro de tránsito en el sector El Tablón, Cantón Colta, Chimborazo, la noche del domingo 5 de abril. Un bus interprovincial se precipitó a un abismo, equipos del ECU 911, Policía Nacional del Ecuador, bomberos y Ministerio de Salud atendieron la emergencia y trasladaron a los heridos a las casas de salud. Para quienes viajamos en bus, la verdad es que pues ustedes que lo han hecho, que tienen esa experiencia, 8, 9, 10 horas en un bus, cuando son estos trayectos largos, yo siempre viajo así a Cuenca, la verdad es que voy rogando que no pase nada malo. Ya cuando empiezo a escuchar que empieza a acelerar el conductor, me da una preocupación y bueno, es un azar en este país, deberíamos ser mucho más cuidadosos y pues en las vías hay que cuidar la vida de los seres humanos. Seguimos, lo que está pasando en Azuay no es solamente un conflicto ambiental, es también una disputa por la conciencia, por la educación y por el derecho a defender el territorio sin miedo. Organizaciones sociales denuncian que la empresa minera DPM Ecuador estaría repartiendo material en escuelas donde se presenta la minería como algo limpio, inofensivo, sin contaminación. Pero esto ocurre en un territorio donde la gente lleva años defendiendo el agua, especialmente en Quimsacocha, un páramo clave del que nacen ríos que abastecen a Cuenca, al Azuay. Y precisamente en la capital de Azuay, en Cuenca, más del 80% de la población ya dijo en consulta popular que no quiere minería en zonas de recarga hídrica y aún así los proyectos han seguido avanzando, generando fuertes movilizaciones masivas y tensiones cada vez más fuertes. Así es que en medio de esto, dirigentes sociales también han denunciado procesos judiciales en su contra, persecución, y crece la preocupación. Las organizaciones están advirtiendo la criminalización como una forma de frenar la defensa del agua, ¿no? Así es que queremos entender qué está pasando ahora mismo en el territorio, las nuevas estrategias de las empresas y lo que enfrentan quienes resisten. Conversamos ahora mismo con Lauro Siccha, presidente de la FOA Azuay. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Pues una vez más para profundizar y hacer que la gente no se olvide de este tema, la defensa del agua, que es una lucha cada vez más vigente y cada vez más necesaria. Pero empecemos por la denuncia que ustedes han hecho. ¿Qué contiene exactamente este libro, este material educativo, entre comillas, que se estaría entregando a estudiantes y por qué ustedes consideran que es engañoso? ¿Cómo se está utilizando pues estos recursos educativos? Hola, no tengo audio. Yo le escucho bien. No escucho nada. Ahí. ¿Me escucha? Ahora sí. Perfecto, nosotros le escuchamos a usted muy bien. Ya, gracias. Le decía que qué contiene exactamente este libro que se estaría entregando a estudiantes, ¿no? ¿Cuál es la alerta que ustedes consideran que se está tratando de engañar o incluso adoctrinar a los niños y niñas? Bueno, gracias por la entrevista y es este libro que por una casualidad me prestaron, ya mismo me van a recibir. Efectivamente, es un folleto ilustrativo que tienen de manera, diríamos, didáctica lo que quieren
diríamos, informar, diríamos que básicamente ya analizándolo está más dirigida a jóvenes, a personas que a veces no tienen una comprensión muy clara de lo que significa el proyecto Loma Larga, y el título dice Aprendamos juntos sobre el proyecto minero Loma Larga. Y claro, aquí muestran todas las, entre comillas, las bondades que la minería nos daría acá en los páramos, de que esta empresa, la DPM Ecuador, es una empresa canadiense que tiene es una empresa líder en el mundo, haciendo minería social y haciendo minería de forma ambientalmente muy responsable, ¿no? Aquí. Y claro, este es una publicación reciente que en estos días estarán ya ofreciendo, entregando en los diferentes espacios. Hablo yo de colegios, incluido también a escuelas, padres de familia, son los espacios donde el gobierno les facilita, porque cuando nosotros como dirigentes, como comunidades queremos ir a una escuela y hablar de este tema, pues nos cierran totalmente las puertas. Y este folleto, imagínense que después de toda diríamos, lo que se planteó, se suspendió la licencia ambiental por parte del gobierno, aunque eso no esté en firme. Ya no deberían estar intentando con todas las estrategias como es la visibilidad, la comunicación, y con estos documentos quieren abrirse espacio en diferentes sectores. Esa es nuestra preocupación, porque aquí están ellos mostrando de que no van a afectar el agua, que lo que ellos hacen va a ser un proyecto totalmente controlado con las porque ese ha sido uno de los argumentos, don Laura, que se está desinformando, que las organizaciones desinforman y que no hay impacto real, a pesar de que existan múltiples estudios que dicen que si se interviene el páramo de Quimsacocha, básicamente el agua que le llega a los hogares cuencanos estaría contaminada. Claro, esto de la empresa minera lo tiene preparado, y a través de estos documentos van a llegar a muchos más sectores, y ellos no han parado siquiera de seguir en sus actividades de buscar aliados, a pesar de que hay encuestas, y también a partir de la movilización de la marcha del 16, el 95% de los cuencanos especialmente y azuayos le han dicho contundentemente no a la minería en Quimsacocha, en fuentes hídricas, consultas y todo, pero ellos insisten, y ahora con esta nueva reforma a la ley minera, pues creen que van a ingresar. ¿Cómo? Ellos quieren ya con el ejército. La última actividad que realizamos hace 15 días, el sábado tuvimos una visita allá, se realizó la colocación de la Virgen, y ahí pues ya en una comunidad en San Gerardo, que es una parroquia cercana a Quimsacocha, estuvieron ya militares revisando, o sea, quieren poco a poco ir ingresando a los territorios. Y esta estrategia, Lauro, perdón que le interrumpa, esta estrategia de llegar a los más jóvenes, ¿qué estaría buscando? Primero, no sé si sabe dónde se va a distribuir estos materiales que ha preparado la empresa minera, si va a llegar efectivamente a establecimientos educativos, o dónde se está entregando este material. Y claro, ¿cuál es? Ya de momento entiendo que también hay ciertas tensiones, ¿no? Porque hay grupos poblacionales a los cuales se les dice, bueno, la minería va a traer trabajo, la minería va a sacar de la pobreza a estos sectores, y se pueden generar tensiones. ¿Cuáles serían los objetivos como muy de fondo de que estas empresas mineras intervengan en espacios educativos dirigidos a niños y niñas? Con estos libros, con estos folletos, van a llegar a las escuelas, a los colegios sobre todo, y ya no solamente de nuestras comunidades como es Tarqui, Victoria, El Portete, Girón, sino también a la ciudad de Cuenca, porque
Hoy en Cuenca hay un criterio muy importante de parte de la juventud de que cuidamos el agua, y por eso es tanta la insistencia del presidente Noboa incluso de venirse a Cuenca, si es posible, cada semana. La semana pasada estuvo en un colegio grande de Cuenca, en el colegio Garaycoa de Calderón, hablando de estos temas de la empleabilidad, diciéndoles que se va a generar fuentes de trabajo, que les van a dar becas, y sorpresivamente pudimos escuchar también al ministro Harold Burbano, el ministro de Trabajo, anunciar que van a reactivar grandemente el SECAP, donde se van a ofrecer capacitaciones, cursos intensivos, cero costo, y sorpresivamente vemos en este folleto, en una parte donde dice que uno de los programas que esta empresa minera está haciendo es el programa educativo comunitario, y ahí habla de que impulsan talleres y certificaciones en artes y oficios en coordinación con instituciones educativas como el SECAP, que el SECAP es parte del Estado. Bueno, y ahí está la Universidad Técnica de Loja, el American College y así, que esta empresa está sin duda entregando recursos y fondos para reactivar estas instituciones educativas. Y se viene una acción, diríamos, fuerte, agresiva de llegar a los colegios, llegar a estos centros para que la juventud cambie esa opinión, esa visión ambientalista de cuidar el agua de Cuenca, sino digan, bueno, pues necesitamos empleo, necesitamos ingresos económicos, y claro, es una estrategia que lo tienen bien preparada, además que tienen un inmenso equipo comunicacional, ellos mismos lo hablan, como por ejemplo hablan de que tienen un programa que se llama Cuéntame, que es un programa de comunicación directa donde las personas comparten sus comentarios, trabajan en redes sociales. O sea, es realmente un acoso grande que nosotros estamos sufriendo en nuestro territorio. Pero obviamente que en Cuenca se ha despertado una gran reacción por el tema de las aguas de Quimsacocha, de que la gente está dispuesta a defenderlo de todas las formas posibles que se van a ir analizando en este proceso. Se apresta un año muy complejo, un año también electoral, un año político. Eso le iba a dirigir a ese terreno también, Lauro, porque bueno, entendemos que ya que no funcionó la imposición de emitir las licencias, porque la ciudadanía reaccionó, se ha cambiado una estrategia de hacer las cosas más lentamente, ¿no? Pero en algún momento el objetivo final es meter la minería en el Azuay, eso está clarísimo. ¿Qué otros sectores están siendo vulnerados también y se están atacando? Ustedes procesos de judicialización como defensores del agua, pero también hemos visto al alcalde de Cuenca que está denunciando que está bajo ataque. No sé si usted puede relacionar los hechos, si tiene algo que ver el tema también de la oposición a la minería o este enfrentamiento que se ha dado también de posiciones con el gobierno. Ellos trabajan ya para el 2027 tener autoridades afines, autoridades que vayan por el proyecto minero. Acá últimamente ha habido una reacción de las últimas autoridades y hay que reconocerlo, del alcalde Cristian Zamora, que no vamos a decir que estuvo desde el principio, pero que fue sumándose y que sintió la reacción de la ciudadanía de defender el agua, que es una prioridad, y creo que eso hay que reconocerlo, y ha tenido unos pronunciamientos bastante fuertes también, y está al parecer también siendo víctima de un acoso a través de la Contraloría. Bueno, él lo tendrá que demostrar que lo está haciendo de una manera correcta. Sin embargo, hay un acoso muy, muy fuerte a las autoridades que también no sintonizan con la amiga minería, como antes hacía la mayoría de alcaldes, la mayoría de presidentes de juntas parroquiales, de municipios, se alineaban con la empresa porque recibían siempre sus convenios, sus apoyos económicos, ¿no? Y eso les llevaba para ese destino. Ahora están súper preocupados
de que no van a poder ganar las elecciones, no van a tener las autoridades locales, y por eso están haciendo un trabajo intenso acá en Cuenca, posicionando nombres, autoridades, cuáles serían las opciones para tomarse la alcaldía de Cuenca, que es la corona que quiere el gobierno. Ojalá sean del movimiento de ellos, eso es lo que buscan, y también tomarse los municipios de Girón. De hecho, el alcalde de Girón es un alcalde minero, de San Fernando no se ha pronunciado, bueno, y las juntas parroquiales, sobre todo Tarqui, Victoria del Portete, donde igual están haciendo un trabajo muy intenso en torno a convencer al pueblo para que elija autoridades que después sean alfombras del gobierno y digan, no, pues vamos por la minería porque eso es lo que necesitamos. Y eso, pero hay la organización que está fuerte, eso es la confianza que aún nosotros tenemos. Decía que eso de autoridades que se vuelven alfombras ya lo han hecho, ¿no? Con los legisladores que han desoído el llamado ciudadano, ¿no? Que pues incluso han sido declarados personas no gratas en algunos espacios, ¿no? Sobre todo en estas movilizaciones por el agua, y los que han querido salirse y votar en contra, pues los han sacado y expulsado del partido también. Lauro, para finalizar, ¿qué le diría hoy a la ciudadanía, sobre todo a quienes no viven en Azuay, para que comprendan por qué esta lucha por el agua es un tema nacional? Bueno, esto no es solamente un problema pequeño de una provincia o de un cantón. Yo creo que es un problema muy complicado a nivel de país. Nos aprestamos con este gobierno a entrar a un proceso de extractivismo extremadamente grave en el país. Y claro, la presión de las multinacionales, de los gobiernos poderosos que necesitan los minerales de nuestros territorios. Y entonces esas presiones y esos compromisos quieren imponerse. Lo que necesitamos es que las organizaciones estemos fuertes, vigentes, unidas sobre todo, para enfrentar este año y los siguientes que se vienen. Ahí pues es un compromiso a todos los ambientalistas, a las jóvenes, a las organizaciones, a la CONAI, a la Ecuarunari, a todos estos movimientos que estamos enfrentando esta lucha conjuntamente con una ciudad más, diríamos, un pueblo más unido, donde no solamente luchemos las comunidades campesinas, indígenas, sino también las ciudades, porque las ciudades dependen muchísimo de que tengamos fuentes de agua limpias, sanas, que tengamos buenos alimentos y que no seamos invadidos por estas iniciativas que lo único que buscan es llevarse nuestros minerales, contaminar nuestros ríos, nuestros páramos y dejar a nuestras ciudades en crisis económica, en crisis ambiental. Así que invitarles a leer, a informarse más, a estar atentos a todas estas leyes que se vienen impulsando y también a los movimientos de los obreros, de los trabajadores. Yo creo que hay que hacer una lucha conjunta, unida, para parar el abuso, la prepotencia, esta intención de este presidente que lo único que busca es beneficiar a su familia, a sus grupos de poder, y claro, quieren mostrar que tienen poder, porque si tienen plata para comprar conciencias. Sin embargo, el pueblo ecuatoriano, entiendo que estamos en la ruta de defender a nuestro territorio de una manera muy fuerte, organizada, y pararlo. Yo creo que el 2027 va a recibir también una lección durísima en las urnas. No va a poder ganar las alcaldías como que está buscando. Va a tener otro revés, así como tuvo en la consulta popular, porque está haciendo todo mal. La crisis económica se agudiza con las medidas económicas, todo el tema de la inseguridad y todos estos temas, y ahora con el ingreso agresivo de la minería, que quiere decir no solo en Azuay, en Loja, en Cotopaxi, en Bolívar, en Imbabura y en toda la Amazonía. Es decir, son más de 2 millones de hectáreas que corren el riesgo de convertirse en desiertos y sitios de contaminación para
pueblos y ciudades del Ecuador. Muchísimas gracias, don Lauro, por acompañarnos el día de hoy. Lauro Siccha, presidente de la FOA, quien hacía esta alerta, ¿no? Y vemos, es muy claro que ya no es un conflicto ambiental solamente, es una disputa por la conciencia, por la educación y por el derecho a defender el territorio sin miedo. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más en Las Guarmis. De regreso, Gaby Cruz está ya con nosotros. Buenos días, Gaby. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de Las Guarmis. Y estamos acompañándolos aquí en una nueva semana, siempre con más información para ustedes. Saludos a la gente que está conectada. Adriana Mosquera, como siempre, dice: buen día, querida Sofi. Ya llegué, gracias por este lindo programa. También Carmen Garzón nos saluda, Marisol Castellanos. ¿Quiénes más están en contacto? Digan yo, por favor, y desde qué lugar nos escuchan. Aquí sí hay un mensaje bonito, importante, y quería leerlo, de don Luis Guerra. Dice: saludos al compañero Lauro Siccha, presidente de la FOA. Azuay dijo no a todo tipo de minería metálica, la que es generadora de terribles impactos ambientales, sociales, económicos, culturales, que son irreversibles. Es puro eufemismo y falsa narrativa que generan fuentes de trabajo. Por experiencia, estas empresas son generadoras de conflictos intercomunitarios. Toda nuestra solidaridad, lucha y resistencia. La minería es muerte, etnocidio y violencia. Inmensos abrazos, Luis Ernesto Guerra. Y bueno, tenemos más información de la capital. Comentarles que la avenida Galo Plaza Lazo, una de las arterias viales más importantes de Quito, será intervenida, esto ya desde este viernes 10 de abril. Según información del municipio de Quito, se realizarán trabajos de rehabilitación de 7 kilómetros de los carriles laterales. Se colocará el pavimento rígido de hormigón de alta resistencia y durabilidad desde el intercambiador de Carcelena hasta el de Labrador, y estas obras se ejecutarán en 2 fases. Primero en el carril lateral de sentido norte-sur y luego en el carril de sentido sur-norte, con 6 tramos de intervención. Justamente estamos viendo el video a través de nuestra transmisión en vivo. Así es, un video animado con un gatito además, con un Michi. Buenos 9:40, saludos a Fiorella Monroy desde Carchi, parroquia San Vicente de Pusir, un abrazo fuerte. Raúl Ricaurte, saludos queridas Guarmis, que nos informan bien y siempre. Un abrazo también, querido Raúl, y a toda la gente que nos escucha esta mañana. Y bueno, tenemos también otras noticias, lamentables decirlo. Se contabilizan ya 78 femicidios en menos de 3 meses. La violencia contra mujeres y niñas no se detiene en nuestro país. Así es, estas cifras son del 1 de enero al 15 de marzo. Una mujer o niña fue asesinada cada 22 horas en el país. Son los datos que nos comparte la Fundación Aldea y la Alianza Feminista, que evidencian patrones territoriales, vínculos con el crimen organizado y fallas en la prevención estatal. Entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2026, al menos 78 mujeres y niñas fueron víctimas de muertes violentas por razones de género en Ecuador, de acuerdo con el monitoreo de la Fundación Aldea y organizaciones de la sociedad civil. Esto equivale a un caso cada 22 horas. Según el registro del total de víctimas, 7 eran niñas o adolescentes, 5 eran mujeres trans, 21 corresponden a feminicidios íntimos, familiares o sexuales y 52 están vinculados a sistemas criminales. La Fundación Aldea señala que la ola criminal es también una ola feminicida, en referencia a la relación entre la violencia generalizada y el impacto diferenciado sobre mujeres y niñas. Los datos también permiten identificar características de las víctimas. La edad más frecuente es 20 años, aunque se registran casos desde los 9 hasta los 83 años. Además, 17 víctimas eran madres, 3 estaban embarazadas, 15 niños, niñas y adolescentes quedaron en situación de orfandad. En al menos 4 casos existían antecedentes de violencia reportados, una víctima contaba con boleta de auxilio y 5 habían sufrido abuso sexual. El informe de la Alianza Feminista señala que en 2025 el 78% de los feminicidios se cometieron con armas de fuego, lo que establece una relación entre la violencia feminicida y el acceso a armamento. Sobre este contexto, la Fundación Aldea sostiene que la violencia feminicida no puede analizarse de forma aislada del contexto de seguridad que atraviesa el país. El monitoreo también incluye 5 casos de transfeminicidio en 2026. La Alianza Feminista ha advertido que existe un vacío en la tipificación y en los protocolos de investigación, lo que incide en el registro y judicialización de estos casos. Tomado de la web de Radio Pichincha, reportó para las Guarmis Gabriela Espinosa.
Estamos ya de regreso y comentarles que en nuestro país hay enfermedades que, aunque afectan a un número reducido de niños y niñas, tienen un impacto profundo en sus vidas y en las de sus familias. Una de ellas es el síndrome de West, esta condición neurológica rara que aparece en los primeros años de vida y que requiere diagnóstico y tratamiento oportuno para evitar graves afectaciones en el desarrollo. Se estima que en el país podrían presentarse apenas decenas o en algunos casos poco más de un centenar de nuevos diagnósticos al año. Sin embargo, la falta de información, de registros oficiales y de reconocimiento dentro del sistema de salud público convierte a esta enfermedad en una realidad invisibilizada donde cada caso enfrenta múltiples barreras para acceder a atención adecuada. Y en este contexto, pues se va a realizar la primera Jornada Nacional sobre el Síndrome de West, este espacio que justamente busca informar, sensibilizar, abrir el debate sobre estas deudas pendientes en salud pública frente a estas enfermedades. Y para profundizar este tema ya nos acompaña nuestra siguiente invitada en cabina, ella es María Narcisa Rea, presidenta de la Fundación Síndrome de West Ecuador. María Narcisa, muy buenos días, bienvenida a este espacio de las Warmis. Y bueno, Gracias. Primero conocer realmente, porque nos falta información al respecto, qué es el síndrome de West, por qué también el tiempo es tan determinante en este diagnóstico. Muy buenos días. Gracias por la invitación y gracias por darnos la apertura, darnos la oportunidad para que nosotros podamos visibilizar el síndrome de West. Nosotros como fundación estamos ahora tratando de que el síndrome de West sea visibilizado a nivel nacional. Es un síndrome que afecta a todos los niños pequeños, en este caso a niños de entre 4 a 8 meses de vida. Uh-huh. Son niños que requieren atención 24/7, es decir, 24 horas, 7 días a la semana, los 360 días. Y la atención es permanente, por lo tanto, a nivel nacional, casi nadie conoce el síndrome de West. Así es, estamos hablando de una enfermedad rara. Estábamos tratando de entender cuál es la incidencia en el país. No sé si ustedes tienen cifras, veíamos que a nivel mundial, pues, cuál es la incidencia y de decir, de pronto no hay muchos casos, pero el impacto en las familias es muy fuerte. Es muy fuerte, así es. Sí, oficialmente a nivel país no tenemos un censo, no tenemos, nosotros como fundación estamos justamente en eso. En este momento, como gestión de la fundación, estamos realizando censos. Entonces, bueno. Dentro de la fundación, más o menos, ¿cuántos casos ustedes han conocido? Por el momento tenemos 120 casos. 120 casos. Y todavía siguen inscribiéndose porque estamos censando. Y espero que el Ministerio de Salud Pública nos ayude con este tema porque hay muchos casos que no saben. ¿Cómo se diagnostica? Exacto. Sí, se diagnostica a través de, bueno, en este caso son espasmos infantiles, también el retraso psicomotor y la hipsorritmia. Entonces, estos niños, mientras más temprano sean atendidos, más rápido va a ser el diagnóstico y por ende van a tener una mejor calidad de vida. Pero ¿cómo es esta atención en el sistema público de salud, María Narcisa? Y si realmente se diagnostica a tiempo y si realmente es el diagnóstico que corresponde. Sí, realmente si se diagnostica a tiempo, los niños van a tener una mejor atención porque necesitan medicina desde el primer momento. Desde el primer momento necesitan la medicina, terapias. Todas las terapias, todas, absolutamente todas, porque el daño es bien grave en los niños, es decir, mientras el niño fisiológicamente va creciendo, el retraso psicomotor sigue retrocediendo, es decir, si un niño, en el caso de mi hijo fue diagnosticado hace 28 años con el síndrome de West, entonces, pero ahora su edad cronológica es de 28 años, pero su edad mental está entre los 4 o 5 años, entonces, ellos necesitan atención todo el tiempo. Y aparte de eso, que es un costo emocional para los padres de familia y costo económico, porque no solo es una terapia, es de todos los días las terapias que debemos darles a nuestros niños, terapias de lenguaje, fisioterapia ocupacional, las terapias alternativas, el Reiki, la hipoterapia, todas ellas hay que hacerlo a tiempo para que el retraso no sea tan nefasto. ¿Ustedes conocen casos de familias que han llegado de pronto buscando los síntomas sin saber que tienen sus hijos y se han encontrado con que se trataba de esta enfermedad, de este síndrome de West?
digamos, qué pasa o qué diagnóstico o examen se hace para llegar a esta enfermedad y qué ha ocurrido con esas familias, ¿no? O sea, ¿cómo es el enterarse tarde que un familiar tiene esta enfermedad? Sí, bueno, normalmente los padres de familia, como todos los padres, queremos tener un hijo saludable. Pero de pronto resulta la noticia que de pronto empieza con un espasmo. En ese entonces, hablo por experiencia propia. ¿De bebés? De bebés, por supuesto, son bebés. A los 4 meses, 5 meses empieza la enfermedad. Entonces uno lo que espera, lo primero que se hace es llevar al pediatra. Y el pediatra es quien se encarga de enviarle al neuropediatra. El neuropediatra le hace de inmediato un electroencefalograma, una resonancia cerebral, y entonces ahí viene ya el proceso, ahí viene el diagnóstico. Pero todo esto es tiempo, es dinero, y entonces una vez que el neurólogo diagnostica al niño, empiezan las terapias de inmediato, todas las terapias. En el caso, como son bebés, estimulación temprana. ¿Sí? O sea, si es que esto se diagnostica entre los 4 y 8 meses, y aquí le dan una cita al siguiente año, ya no sirve. O sea, sirve, pero es tardío, porque tiene que ser de inmediato el diagnóstico, para que de inmediato tome medicina. Tiene que tomar medicinas, las terapias, o sea, realmente es un desgaste emocional para los padres. Y más aún, generalmente los padres son jóvenes, y muchos de ellos con bajos recursos económicos. Justamente usted mencionaba el tiempo y los recursos, ¿no? Y esto también queremos conocer qué significa que esta condición, por ejemplo, no esté plenamente reconocida dentro del sistema de enfermedades raras del país. Lamentablemente no, en el Ministerio de Salud Pública todavía no está registrada como catastrófica o como rara el síndrome de West. Por ende, los padres de familia acuden sin saber y no tienen acceso a lo que son terapias, a las medicinas. Entonces, por eso se creó la Fundación Síndrome de West, con el propósito de gestionar y ayudar a estos padres de familia y por ende a los niños para que tengan una mejor calidad de vida. Ustedes van a realizar una jornada nacional sobre el síndrome de West. Cuéntenos un poco qué elementos tendrá este espacio, será académico, de sensibilización, quiénes estarán participando. Sí, en esta primera jornada nacional que se va a realizar el 10 de abril, justamente el 10 de abril es el Día Internacional del Síndrome de West, y aprovechamos esta fecha para lanzar la primera jornada nacional, donde van a estar 7 destacados profesionales de la salud, donde ellos van a hablar sobre el síndrome de West. Van a estar neuropediatras, pediatras, psicólogos, neurorehabilitadores. También se va a hacer un taller para que toda la ciudadanía acuda a este evento, porque es donde vamos a informar, vamos a sensibilizar y visibilizar lo que es el síndrome de West. Entonces queremos que, por favor, todos acudamos, todos. Es un evento gratuito. Es un evento totalmente gratis, es abierto a todo el público. Lo importante aquí es que se visibilice el síndrome de West, que a nivel nacional todos sepan lo que es el síndrome de West. Y si nos puede repetir nuevamente el día, el horario y cómo pueden también obtener más información. El evento se realizará el 10 de abril, es en el lugar Museo Círculo Militar. Esto queda en el centro de Quito, queda en la calle Venezuela entre Olmedo y Mejía. También pueden, por ejemplo, llamarnos para que se inscriban al evento. Están cordialmente invitados, es totalmente gratis. Y sí nos interesa que nos ayuden a visibilizar y más que todo a tener conciencia sobre el síndrome de West. Es importante, ¿no?, que también los estudiantes de medicina se interesen, ¿no?, de hablar con las familias, de saber que de pronto van a tener que encontrarse con padres que están reflejando estos síntomas, porque uno de los temas que usted bien dice es el tema del diagnóstico. Si los profesionales de medicina en el primer nivel no están preparados para identificar estos síntomas, pues ya le causan un daño que puede ser irreversible a estos niños y niñas. Así es, están cordialmente invitados todos.
También que vayan los estudiantes de medicina, de neurorehabilitación, los fisioterapistas, que vayan, porque ellos van a ser los futuros médicos profesionales que van a atender a nuestros niños. Entonces, que acudan para que se vayan informando desde el primer momento lo que es el síndrome de West. Así es. Bueno, muchísimas gracias, María Narcisa, por acompañarnos esta mañana. María Narcisa Arrea, presidenta de la Fundación Síndrome de West Ecuador. Ya saben, la jornada se realizará este viernes 10 de abril. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy gentil. Qué bueno poder tenerla por acá, un poco evidenciando también cómo el sistema de salud le sigue fallando a las personas, ¿no? A las familias, a los niños y las niñas de nuestro Ecuador, porque justamente veíamos hace unos instantes la noticia de que en la noche de este domingo, 5 de abril, un bebé de 2 meses proveniente de Taisha falleció en el Hospital Vicente Corral Moscoso en Cuenca. Lo confirmó el colectivo Violín Rojo. En la unidad de salud estaban ingresados 5 bebés pertenecientes a 4 familias que llegaron desde diferentes comunidades de Taisha. La menor que falleció era de la comunidad de Xuimamús. Pablo Ponce, voluntario del colectivo, indicó que la bebé fue evacuada el sábado 4 de abril en un estado de salud muy grave. Arribó a Macas y posteriormente fue trasladada a Cuenca. Sin embargo, 24 horas después se confirmó su deceso, ¿no? Respecto a las mellizas de 2 meses que fueron ingresadas el pasado 31 de marzo, se conoce que evolucionan de manera favorable, pero estamos hablando de un bebé de 2 meses, sabemos los trayectos que tienen que hacer los padres para poder alcanzar a tener una cita médica, un diagnóstico, ser trasladados a un hospital, y no es justo que pues tengan que enfrentarse los padres a estas condiciones tan precarias del sistema de salud del país. 9:54. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos con más aquí en Las Guarmis. Ya estamos de regreso en Las Guarmis. Saludamos también a quienes están conectados a través de nuestras plataformas digitales. Y ahora queremos contarles que este mes, pues ya marzo terminó, lamentablemente las brechas siguen intactas en Ecuador. Las cifras muestran una desigualdad persistente. Menos del 0,2% de las mujeres ocupa cargos de alta dirección y apenas del 4,9% es propietaria de un negocio. Esto según datos oficiales, y a esto se suma también una realidad aún más visible. Las mujeres dedican entre 3 y 5 veces más tiempo al trabajo no remunerado, lo que condiciona sus posibilidades de acceso, permanencia y crecimiento también en el mundo laboral. Lejos de ser esta cuestión individual, estas brechas también responden a estructuras profundas que atraviesan la economía, la cultura, también la organización del trabajo. ¿Y por qué? Pues estos avances, ¿no? Las mujeres siguen enfrentando estos techos. ¿Qué rol juegan también los cuidados, la desigualdad, los modelos de éxito que se siguen reproduciendo en nuestra sociedad? Y justamente para profundizar en estos temas, ya nos acompaña nuestra siguiente invitada en cabina. Ella es Sofía Hidalgo, estudiante de Comunicación Social, con quien queremos entender también por qué el sistema está dejando a las mujeres atrás. Sofía, muy buenos días, bienvenida a este espacio de Las Guarmis. Y bueno, sabemos que te consideras feminista. ¿Qué tipo de feminismo también tú hablas cuando analizas también lo que mencionábamos, ¿no? Este liderazgo y el trabajo de las mujeres en nuestra sociedad. Buenos días, Sofía. Buenos días, Gaby, Sofía, muchas gracias por el espacio. Bueno, yo, como saben, ya me considero feminista. Justamente esto es lo que trata de abarcar mi campaña, poder dar este espacio a más mujeres para que lleguen a posiciones de liderazgo. ¿Qué tipo? No podría definirlo en uno, porque siento que es más una construcción que cada uno va adquiriendo, cada uno va tomando ciertos aspectos. En este caso, creo fuertemente en la equidad de género, que todos merecemos las posibilidades de llegar lejos, y de acuerdo a las condiciones que tenemos se nos debe asignar estos recursos también. Bueno, Sofía, las cifras que nos mencionas hablan de que menos del 0,2% de las mujeres están en cargos de dirección. ¿Esto habla de falta de preparación o estamos frente a un sistema que está limitando estructuralmente el acceso al poder, a la dirección? Estamos hablando de un sistema que está frenando a estas mujeres, ya que existe la preparación, existe este talento también por parte de las mujeres, pero las estructuras aún no están listas. Uh-huh. Se necesita todavía trabajar en estas estructuras dentro de la parte organizacional, que es lo que abarca mi campaña, que entra en la parte de la cultura organizacional para impactar desde el área de la comunicación interna. Entonces sí es importante que esta cultura se transforme para que pueda dar más espacio y voz a las mujeres en posiciones de liderazgo. Uh-huh. Justamente, Sofi, se habla de este techo de cristal, ¿no? Muchas feministas dicen que el problema no es solo romper esto, sino también cuestionar al sistema que está debajo. Estamos, por ejemplo, lo que igual mencionaba Sofi, intentando encajar en este modelo laboral que ya es desigual en sí mismo.
Sí, totalmente. Muchas veces nos vamos adaptando a estos sistemas solo por lograr llegar ahí, pero es importante cuestionarlo y visibilizar que no está bien, ya que al final, si es una estructura que se ha repetido por tantos años, no es porque esté bien, sino porque ya estamos acostumbrados a eso. Entonces es importante visibilizarla y cuestionarla y llegar al otro lado del cristal. Tal como menciona la campaña, se llama Al otro lado del cristal, para romper este techo de cristal y que más mujeres puedan llegar a estos puestos de dirección. ¿Y cómo crees que se debería romper este sistema? ¿Cuáles son las estrategias precisamente para cambiar, ¿no? este modelo que es de poder, que es de uno que manda al otro, de que no existe como esa posibilidad de creer y crear comunidad? Se necesita seguir visibilizando estos referentes, a estas mujeres líderes, para poder involucrar también a estas nuevas generaciones que tengan estas inspiraciones, que sepan de, yo también puedo llegar ahí. Entonces es ir rompiendo esto, también seguir abordando esta parte de las políticas de género dentro de las organizaciones, ya que algo que encontré dentro de mi investigación es que muchas veces se habla de políticas de género, pero estas se limitan a hablar de acoso, que es un tema importante, pero no es lo único que podemos ver. Podemos ver como que más, desde temas incluso súper básicos que son qué es equidad y por qué no es lo mismo que igualdad, por qué es importante y cómo se puede combatir dentro de estas organizaciones. Pero además, ¿llegar para qué? ¿Qué pasa cuando las mujeres llegan a puestos de poder? ¿En qué se transforma? Porque a mí lo que me choca mucho es que se hable mucho del tema del liderazgo en este mismo posicionamiento de un modelo capitalista donde llegas a ser el jefe y a tratar mal al resto, donde llegas luego a vulnerar derechos luego de otras mujeres, ¿no? Entonces, ¿llegar para qué? ¿Cuál es el romper el molde? ¿Cómo rompemos el molde? Se puede romper el molde mediante esto del que les digo, visibilizando, y es importante también para que las personas no se sientan incluso estancadas, porque muchas veces puede ser que las personas se visibilicen en algún puesto, pero las estructuras no les dan ese espacio para poder llegar ahí. Entonces puede ser para realizarse en la forma laboral o incluso en la forma personal. Y hablando también, abriendo estos espacios, no solo como para que lleguen a estos puestos de liderazgo, sino que también para que se entiendan que muchas mujeres empiezan desde distintas condiciones. Muchas pueden ser mamás, pueden tener diferentes cargas y, como mencionabas al inicio, existe esta parte del trabajo no remunerado, que muchas veces no es considerado al momento de las contrataciones, igual en las empresas, por lo que es importante también tener en cuenta estos factores que pueden imposibilitar de cierta manera a estas mujeres y darles también las herramientas para que puedan desarrollarse en el ámbito profesional. Justamente el tema que menciona Sofía es importante, el tema del trabajo no remunerado, que las mujeres, pues ellas tienen que cubrir mucha cuota de esto también, y ahí también ¿qué considerar? O sea, ¿qué se tendría que cambiar concretamente, tal vez desde las entidades gubernamentales, también desde las grandes empresas, para hablar de esta equidad, esta igualdad, como tú decías, tomando en cuenta este trabajo no remunerado que cumplen las mujeres? Es importante que se sigan abriendo estos espacios de estas políticas, pero también es importante que las empresas lo adapten, ya que puede estar la política escrita en el papel. Sin embargo, si las empresas no se apoderan de estas y las aplican en el día a diario del día laboral, no va a pasar nada, no va a existir ningún cambio, por lo que es importante que como ciudadanos también podamos tomar acción de estas políticas para que no ¿Qué solo... tipo de políticas, por ejemplo, consideras que serían importantes para que las mujeres puedan alcanzar niveles de liderazgo, siendo que tienen a su cargo cuidados, tienen más horas de carga laboral, no solamente en el trabajo, sino llegan a las casas a seguir cuidando personas mayores, a los propios hijos y demás? ¿Qué políticas deberían adoptarse desde las empresas? Por ejemplo, existen estas políticas de las partes de cuotas de género que sí son importantes, pero debe ser también una persona que no solo sea por llenar ese cupo, debe ser alguien que sí esté realmente preparada para esto, no solo por llenar. Entonces, igual es importante tener este balance entre la vida personal y la vida profesional, ya que eso es lo que muchas veces se deja de parte, que no se tiene en cuenta esta parte del cuidado que se les da a las mujeres. Y en sí eso, básicamente, como tener siempre estas dos perspectivas para que exista este balance. Y Sofía, hablando del tema de remuneraciones, por ejemplo, en nuestra región, en América Latina,
Es conocido que las mujeres ganan menos que los hombres, incluso en un mismo trabajo. ¿Por qué crees también que esta brecha persiste? ¿Cuáles serían esos cambios urgentes que necesitamos? Tal vez hay falta de regulación, falta de control, en este caso también falta de voluntad política. Bueno, sí, creo que existe una falta de control y también un poco de parte de desconocimiento, ya que algo con lo que me he chocado bastante es que muchas veces no sabemos cómo cobrar por nuestro trabajo. Y es justo una de las capacitaciones que tengo planificadas este jueves en la Universidad San Francisco, junto a Catalina Cajias del Women Economic Forum, donde nos va a dar como estas herramientas de cómo reconocer nuestro valor en el campo laboral para que sepamos cuánto es lo que valemos dentro del campo laboral y con nuestros conocimientos. Entonces sí siento que es igual una parte de desconocimiento, pero también un poco este sistema que no ha regulado cómo deben irse esta parte de los salarios. Bueno, es complejo porque en muchos espacios la relación laboral es tan desigual que simplemente te dicen esto hay, punto, y con los cambios laborales que ahora mismo se están dando, es como que te dicen tienes que hacer un acuerdo, el acuerdo es que trabajes 10 horas, que trabajes más, no te voy a pagar horas extra, pero es lo que hay, ¿no? Y pues lastimosamente ahí las mujeres siempre salen como perdiendo más. Uno de los temas que me llamó la atención es que en los espacios de diálogo las mujeres expresan tener el sentimiento de no estar listas para asumir cargos, incluso cuando sí lo están, cuando tienen toda la formación, ¿no? Entonces, ¿cómo lo analizan ahí? Un tema de confianza individual o el resultado de años de socialización que les dicen que no pertenecen a estos espacios, carreras como las ciencias, por ejemplo, donde las mujeres en la universidad les decían vayan a la casa, vayan a cocinar, digamos, ya creo que eso no está tan permitido, sigue pasando, pero se supone que ya no está permitido, pero sí ha habido espacios históricamente donde las mujeres las han sacado, las han empujado a salir de los estudios de medicina, de arquitectura, de ingeniería y demás. Sí, totalmente. Y esto igual es algo que analicé bastante en las investigaciones que me lanzaban, que existe como este síndrome del impostor que muchas veces frena internamente incluso a las mujeres, que como mencionaba sienten que no están listas para dar ese paso o no confían en el trabajo que han hecho o incluso no ven como los pequeños logros que han tenido a lo largo de su trayectoria. Entonces sí es importante tener en cuenta, tener presente más que nada esta parte del empoderamiento y esta relegación que ha existido históricamente para las mujeres, ya que muchas veces nos ha dejado en segundo plano, por lo que es importante salir de estas zonas que nos han mantenido silenciadas, que han bajado nuestra voz. Bueno, Sofía, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana con este tema tan importante. Sofía Hidalgo, estudiante de comunicación social, y bueno, siempre será un tema urgente aquí en las Guarmis de la igualdad de género, no solo en el ámbito laboral, ¿no? Sino que es una lucha constante a todo nivel en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Sofía. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Bueno, vamos a saludar a Rosy Ortega Vélez desde Cuenca. Abrazos grandes también desde Salinas a Javier Beltrán, está en Chipipe, nos dice, cuando vienen a Salinas para invitarles un ceviche de langosta, delicioso. Chipipe es muy bonito, he ido algunas veces, bueno, sobre todo cuando viví en Cuenca, que es como más fácil moverse a Salinas. Sí. Pero bueno, algún día volveremos, mi querido Javier, muchas gracias por esa invitación. Bueno, nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero volvemos con más aquí en Las Guarmis. Y ya estamos de regreso aquí con más de Las Guarmis y bueno, tenemos más información para ustedes. El fin de la inocencia. 2 países decretan duros castigos, esto para menores de 12 años, en indignantes jornadas legislativas en El Salvador y en Israel. Han aprobado en sus respectivos parlamentos leyes que permiten imponer cadena perpetua, y ahorcamiento a menores de edad. Tenemos más información en el siguiente reporte. El caso israelí es particularmente cruel, una medida de apartheid que se aplica únicamente a palestinos, quienes podrán ser castigados con la muerte por ahorcamiento. El Congreso de El Salvador, controlado por el partido de gobierno, reformó la ley penal juvenil para aplicar cadena perpetua a menores desde los 12 años por delitos como asesinato, violación o terrorismo. La iniciativa forma parte de la política de seguridad del presidente Nayib Bukele, con cifras ampliamente criticadas porque incluirían violaciones a derechos humanos. Por su parte, Israel aprobó recientemente una legislación que permite la pena de muerte para menores de 12 años en casos de terrorismo, en medio del recrudecimiento del conflicto en la región.
La calificación de terrorista en términos israelíes es muy amplia e ignora deliberadamente su condición de país ocupante y la proporcionalidad de vida ante los nativos que tienen derecho a la resistencia. Naciones Unidas ha reconocido en múltiples resoluciones el derecho de los pueblos bajo ocupación a la resistencia. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a El Salvador a revisar de inmediato estas reformas, calificándolas como contrarias a los estándares internacionales. Marta Hurtado, portavoz de la Oficina de la ONU, recordó que imponer cadena perpetua a menores va en contra de la Convención sobre los Derechos del Niño, que exige priorizar su rehabilitación y reintegración. Además, señaló que la revisión de estos casos solo se realizaría después de 25 años de detención, lo que contradice el espíritu del tratado. El Comité de los Derechos del Niño y UNICEF se sumaron a las críticas, advirtiendo que la detención prolongada es dañina para los adolescentes, además de ser altamente costosa e ineficaz para prevenir el crimen. La prohibición de imponer penas de muerte o cadena perpetua a menores de edad no es un capricho de organismos internacionales, sino una norma consolidada del derecho internacional. La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por 196 países, establece en su artículo 37A que ni la pena capital ni la prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación serán impuestas por delitos cometidos por personas menores de 18 años. Este principio se refuerza en el artículo 6,5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Suprema de Estados Unidos, incluso sin haber ratificado la convención, reconoció en el caso Roper contra Simmons en 2005 que aplicar la pena de muerte a menores constituye un castigo cruel e inusual, prohibido por la 8ª enmienda. Tomado de radiopichincha.com, reportó para las Guarmis Gabriela Cruz. Bueno, es realmente lamentable lo que está pasando ahora mismo en el mundo y se sigue empeorando la situación para los niños, para las niñas, para las personas más vulnerables. Leer la nota de BBC que refiere las declaraciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realmente causa mucha indignación. Van a vivir al infierno o en el infierno. Esa es la amenaza que ha hecho Trump de nuevo con destruir infraestructura civil si Irán no reabre el estrecho de Hormuz en las próximas horas. Esta infraestructura incluye puentes y centrales eléctricas. Si no se reabre el estrecho, a más tardar al martes. El martes será el día de la central eléctrica y el día del puente, todo en uno, en Irán, escribió en una publicación pues cargada de incluso groserías, se menciona en su red Truth Social. Van a vivir en el infierno si se niegan a reabrir el estrecho, agregó Trump. Y bueno, este angosto canal marítimo entre Irán y Omán, por el que pasa cerca del 20% de petróleo del crudo del mundo, y desde hace semanas Irán mantiene restringido el tránsito por este estrecho, lo cual se ha convertido en el principal punto de tensión también en esta guerra contra Estados Unidos e Israel, que comenzó ya hace 5 semanas. Así es, la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron en contra de Irán, ¿no? El gobierno iraní ha dejado abierta la posibilidad de levantar el bloqueo siempre y cuando sea reparado económicamente. Mahdi Tabtabei, asesor del presidente iraní Masoud Pezeshkian, anunció que los buques cargueros volverán a transitar por la ruta una vez que se compensen todos los daños causados durante la guerra. Irreparable la pérdida, por cierto, de más de 160 niñas, maestras, niñas, niños en una escuela de Minaf, que fue el primer objetivo que atacó Estados Unidos al iniciar esta cruzada en contra de Irán, ¿no? De forma unilateral también hay que decirlo. Las amenazas de Trump este domingo y frente a estas amenazas, Irán advirtió de una represalia mucho más devastadora si Estados Unidos e Israel atacan objetivos civiles, según informaron medios estatales. Pero es que esto es terrible, que Estados Unidos anuncie que va a atacar infraestructuras civiles. Claro, ya el ejemplo de lo que ha hecho Israel en Gaza sin que el mundo diga nada, bueno, de hecho, el mundo de alguna forma se ha pronunciado, pero siempre con el veto de Estados Unidos e Israel, obviamente, que han impedido que se cese el alto al fuego en Gaza, pero ahora se está tratando de replicar, ¿no? Evidentemente Irán también es una potencia, tiene otras condiciones,
se puede defender, no como Gaza, que su población civil ha quedado a merced del horror, a merced de la barbarie, de las políticas represivas, guerreristas de Israel y Estados Unidos. ¿Y qué se menciona desde Irán? Pues si se repiten los ataques contra objetivos civiles, las próximas fases de nuestras operaciones ofensivas y de represalias serán mucho más devastadoras y generalizadas. Esto reza en un comunicado de un portavoz del cuartel general central, Qatam al-Adviña, la unidad de mando militar operativa más alta de Irán. Y este comunicado también fue publicado por la Radio-Televisión de la República Islámica de Irán. Y bueno, también en entrevistas con varios medios estadounidenses el domingo, Trump señaló que había un buen chance de alcanzar un acuerdo con Irán, pero que destruiría todo si este acuerdo no se da. Así es, de esa forma es como él ha dado 48 horas, ¿no? Inicialmente el plazo estaba fijado para el lunes 6 de abril, tras haber publicado el sábado 4 de abril que Irán tenía 48 horas para llegar a un acuerdo, pero horas después de publicar su última amenaza a Irán en Truth Social, donde hacía referencia al martes, Trump añadió martes 8 p.m. hora del este, un aparente prórroga de este plazo, ¿no? El gobierno de Omán, por su parte, aseguró que está en contacto con las autoridades iraníes para buscar ideas que permitan garantizar la fluidez del tránsito por el estrecho de Hormuz, y desde Emiratos Árabes Unidos, en cambio, afirmaron estar dispuestos a sumarse a cualquier operación liderada por Estados Unidos para reabrir la ruta, declaró el asesor presidencial. Lo cierto es que Estados Unidos está guiando al mundo a una guerra global, está además costándole muchísimo esta guerra al propio pueblo estadounidense, que obviamente ya nos trasladarán los costos a los pueblos empobrecidos, a los pueblos de donde sacan los recursos, ya lo pagaremos nosotros, aunque ustedes crean que no, ya lo pagaremos o lo estamos pagando con el incremento de precios de combustibles y demás, pero esta voluntad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también ha generado fuertes reacciones y rechazo. Más de 8 millones de personas salieron a las calles en Estados Unidos precisamente para decirle no a la guerra. Actores, actrices han dicho basta ya de guerra, queremos paz, queremos que el mundo sea capaz de resolver conflictos de otra forma, sin terminar con la vida de civiles. Así es, y bueno, ahora queremos nuevamente hablar de lo que ocurre en nuestro país. Nos trasladamos a la provincia verde, a Esmeraldas, que lamentablemente sigue esperando agua, trabajo, respuestas. Y Esmeraldas salió a las calles un año después justamente del derrame de más de 25,000 barriles de petróleo, y todavía hay comunidades que viven entre agua contaminada, en el desempleo, en la pérdida de ingresos y en una completa inseguridad. Queremos compartirles el siguiente video con más información de este tema. El gobierno permite la muerte lenta de poblaciones afrodescendientes. Hace un año se derramaron más de 25,000 barriles de petróleo en Esmeraldas. El 13 de marzo de 2025, tras años de descuido y abandono, una rotura en el oleoducto transecuatoriano SOTE derramó petróleo sobre ríos, tierra y comunidades. El petróleo recorrió más de 80 kilómetros por los ríos. Murieron ríos, ecosistemas megadiversos, especies únicas. El petróleo llegó hasta los manglares e incluso al Océano Pacífico. Más de 500,000 personas quedaron sin acceso a agua segura, en un territorio que ya tenía acceso limitado. Más de 100,000 personas resultaron afectadas directamente. Se paralizaron actividades como la pesca, agricultura y el turismo. Se perdieron ingresos. Esa era la voz potente de Giovanna Herrera de Esmeraldas Libre, y bueno, junto a otras organizaciones están ahí denunciando lo que sigue ocurriendo en el territorio esmeraldeño, ¿no? Siguen esperando agua, trabajo y respuestas por parte del Estado.
Y bueno, ahora queremos comentarles lo que ocurrió la noche de ayer, y es que usuarios en redes sociales reportaron nuevamente cortes de energía eléctrica, esto incluso en barrios del norte de nuestra capital. De momento no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades, pero estamos atentos, ¿no? También estos reportes vienen desde otras partes del país, también no solo es de la capital, y bueno, es pedir, ¿no?, esta respuesta a las autoridades de qué está ocurriendo realmente es con este tema también especulativo de qué ocurrirá si es que existen apagones, así que la ciudadanía merece saber lo que ocurre. Bueno, oficialmente estamos ya viviendo apagones, por lo menos las empresas, ¿no? Bueno, la gente que también lo ha registrado, pero ayer, bueno, el sábado en realidad, me daba una vuelta en Cuenca y en un momento empieza a prenderse un generador eléctrico, el de un centro comercial. Yo estaba en el parque, todo el ambiente totalmente contaminado, ese humo negro, el olor horrible, en un espacio donde hay niños, y obviamente es la orden del gobierno que los centros comerciales, las empresas grandes apaguen el suministro que viene de la red estatal y se autogeneren, y la forma de hacerlo es a través de la contaminación, ¿no? De la quema de combustibles, y hay un ruido también, o sea, es contaminación de todo tipo. Así es, pero bueno, esperemos y no tengamos que regresar. Se nos vienen esos recuerdos horribles, como bien dice la Sofi, de apenas un año y medio atrás, así que esperamos y no tengamos que vivir nuevamente esto, pero es la realidad. Algunas empresas ya se han sumado a este pedido del gobierno de autogestionar energía, y pues bueno, es lo que nosotros también veremos en los próximos días, meses, si es que esto no se maximiza, ¿no?, a gran escala, esperemos y no sea el caso. Así es. Bueno, mis queridos amigos, amigas, ya estamos por despedirnos, nada más pues saludar a la gente que el día de ayer se quedó varada en el teleférico, en la estación Cruz Loma del teleférico, tras la suspensión del servicio de góndolas, porque llovió fuerte, llovió muy, muy fuerte, y obviamente entiendo que pues la decisión de que se queden es de prevención, ¿no? Pero bueno, luego pudieron retomar el servicio y que la gente pueda también descender. Esto ocurrió el día de ayer, y les abrazamos mucho porque de pronto ahí pasaron un momento. Sí, debe ser un momento muy miedoso, y sobre todo para quienes tenemos también vértigo y estar ahí en la cabina esperando, pero en todo caso sí era una medida preventiva. La fuerte lluvia, había también truenos, esta tormenta fuerte, así que es mejor prevenir, y en todo caso ya están a buen recaudo. Así es, yo también soy un poquito miedosa con el tema de las alturas, me lo pienso 2 veces, aún así me lanzo porque mi hijo grande me lanza en realidad, así es que no me queda de otra. Queridos amigos, amigas, un abrazo fuerte para ustedes, así iniciamos nuestra semana acá en su programa de las Guarmis. Espero que mañana nos acompañen nuevamente, ya vienen las noticias. Y el Quique Show, y con nosotras hasta mañana.